Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Muchísimas gracias. Hoy los americanos y nosotros, los visitantes, los que venimos de Latinoamérica, también festejamos este día, el Día del Trabajo. Un reconocimiento a los hombres y mujeres trabajadores de los Estados Unidos. Por supuesto, también incluimos aquí a todos los colegas, periodistas, locutores, personal de técnica, a todos ellos, sean latinoamericanos, sean chinos, sean portugueses, que tengan un feliz Día del Trabajador en los Estados Unidos. Un día como hoy, imagínese usted que ha pasado tanto tiempo, en 1813 se usa por primera vez el término tío Sam. Tío Sam. Una definición que muchas veces se generalizó, y vaya a saber por qué, pero fíjese, 1813, un día como hoy, se utilizaba por primera vez, según la efemérides, este término en los Estados Unidos. Y en la Argentina, allá por 1947, se sancionaba la ley del voto femenino. O sea que es un día que está nutrido de muchas cosas importantes que se han instalado en el mundo. Vamos a hablar con Alexis Ortiz, venezolano. Yo no sé si poder decir ya es americano, pero conoce Estados Unidos, conoce América Latina, conoce por supuesto su país Venezuela, sus penurias que lleva adelante ese país tan hermoso y además tan productivo en su momento, ¿no? Fue una de las verdaderas potencias de América Latina, Venezuela. Pero después vino esta tormenta llamada Hugo Chávez y después ahora se llama de otra manera, porque hay un Maduro con un pajarito que la gobierna y entonces imagínese usted la revuelta que hay. Alexis, buen día. No quiero hablar más, quiero saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, mi hermano querido, un gran abrazo para ti y para la gente que te escucha. Bueno, quiero decirte que sí, que yo soy americano en el sentido de que América va desde Alaska hasta la Patagonia. Por supuesto. Y en consecuencia los que somos sudamericanos también somos americanos. Pero no, yo no tengo la nacionalidad norteamericana. Soy un gran admirador de los Estados Unidos, la democracia norteamericana, pero no tengo interés en adquirir otra nacionalidad. De la venezolana. Bueno, pero no, por supuesto no abandonás la tuya, la de origen. Claro, no, pero en todo caso, fíjate tú, yo amo los Estados Unidos. Claro. Además, estoy muy agradecido con los Estados Unidos porque me han dado refugio en este exilio que me ha sometido la narcodictadura venezolana. Entonces, imagínate tú, uno tiene que ser agradecido. El hombre que no tiene gratitud termina siendo un malvado. O sea que yo estoy muy agradecido con los Estados Unidos, admiro la democracia norteamericana, creo que la democracia norteamericana de alguna manera es la locomotora de la democracia mundial, pero si yo tuviera que adquirir otra nacionalidad, adquiriría la nacionalidad española. ¿Española? Sí, claro. Ajá. Si tuviera que adquirir otra, si me hubiera obligado a adquirir otra nacionalidad, adquiriría la nacionalidad española porque son mis ancestros, aunque uno es mestizo, uno es indio, negro y blanco, pero en ese sentido son mis ancestros y además yo de alguna manera, por razones culturales, me siento como un español ultramarino. Está muy bien, está muy bien. Yo tengo también mucho cariño por Europa, fundamentalmente por España, por Italia, de donde vinieron mis abuelos, ¿no? Claro, Así que
Así que estamos en esa, ¿no? Estamos en esa. Pero estamos aquí y conmemorando hoy el Día del Trabajo y también mirando lo que pasa a nuestro alrededor. En Venezuela otra vez volvieron las trifulcas, ¿no? Volvió otra vez la polémica, el debate, la pelea política. ¿Cómo lo estás viendo? Lo veo de esta manera. Fíjate tú, que como lo planteé en mi artículo del pasado viernes en el diario El Nuevo Herald de Miami, el cultivo de la diferencia es muy importante entre gente democrática. Winston Churchill, que era muy sabio, decía que donde todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos. Esto quiere decir que para mantener una atmósfera democrática, para desenvolverse dentro de los límites de la democracia, es muy importante que se preserven las diferencias, que se respeten las diferencias. Es decir, la democracia reclama la diversidad y repudia el monolitismo y la uniformidad. Eso es demasiado importante porque la gente dice, oye, pero es que piensan diferente, no se unen. No. Es necesario que la gente piense diferente. Ahora, en tiempos de emergencia, como los que está viviendo Venezuela en este momento, que está viviendo la tragedia más espantosa de toda su historia por obra de la narcodictadura castrochavista, en tiempos de emergencia es muy importante hacer diálogos, negociaciones y establecer un mínimo de unidad para enfrentar, en este caso, a la narcodictadura castrochavista. Entonces, nuestro presidente legítimo, que es Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo, realmente legal, constitucional que existe en Venezuela, en este momento está haciendo un gran esfuerzo por establecer el mínimo de unidad necesaria de los sectores democráticos para fortalecer, para reforzar el esfuerzo para derrotar la narcodictadura. Desde luego que esto es difícil, por lo que estábamos señalando. Hay algunos factores, digamos, deleterios, algunos factores disolventes que complican este esfuerzo por la unidad. El primero es el que ya señalamos, pues que la gente tiene derecho a mantener sus posiciones, tiene derecho a defender sus ideas, tiene derecho a defender su perfil y su identidad, y entonces siempre es difícil, siempre los acuerdos para actuar juntos tienen dificultad. En segundo lugar, hay una cuestión que nos hace mucho daño, y es que en algunos líderes nuestros de los sectores democráticos hay una especie como de mesianismo, como de sentirse predestinados para liderizar los factores democráticos, entonces sienten de alguna manera que les correspondía a ellos y no a Juan Guaidó el liderazgo en este momento. Pero el realismo político, que es uno de los principios fundamentales de la política, el realismo político tiene que conducir a reconocer a quién le corresponde el liderazgo en un momento dado. En este momento le corresponde a Juan Guaidó porque las circunstancias políticas y legales lo han establecido así. Eso no quiere decir que nosotros tengamos culto a la personalidad, que nosotros creamos que Guaidó es una especie de deidad, una especie de Dios que tenemos que seguirlo de una manera ciega, sino tenemos que ser solidarios con el presidente legítimo Guaidó, solidarios de una manera crítica que no destruya ese liderazgo en ese momento, porque una de las fortalezas de los sectores democráticos en este momento es tener el presidente legítimo, el presidente legal, el presidente constitucional, y además que ese presidente esté reconocido por más de 60 de los países más democráticos del mundo, y que por su parte la narcodictadura castrochavista esté rechazada por más del 80% de la población y desconocida por los sectores democráticos del mundo. Desconocida, quiero decir. Ahora fíjate tú, ¿quiénes sostienen a la narcodictadura? La narcodictadura está sostenida por los gobiernos también autoritarios de Irán, por el terrorismo musulmán, Hezbollah, Hamas y todos esos terroristas extremistas musulmanes. Está reconocido por el gobierno dictatorial de Turquía, por el gobierno dictatorial de Bielorrusia, por el gobierno dictatorial de China, por el gobierno dictatorial de Rusia, de Putin, que es un tipo que incluso ya es tan malvado que hasta manda a envenenar a los opositores, a los disidentes. De tal manera pues que eso es el respaldo internacional que tiene la narcodictadura en Venezuela, o sea que tiene el respaldo internacional de la escoria política internacional y de Cuba, desde luego, porque Cuba tiene un control decisivo sobre Nicolás Maduro y sobre la narcodictadura
y el alto mando militar en Venezuela, que ya se conoce como el Cartel de los Soles, porque es un alto mando militar totalmente controlado por el narcotráfico. Entonces, el gobierno nuestro, que ya no es un gobierno que expresa una posición política, sino que es un gobierno de delincuentes, que es un gobierno de bandidos, que es una mafia, ese gobierno entonces deriva sus ingresos, como destruyó la economía nacional, la destruyó totalmente, la arrasó, acabó con nuestra principal empresa, que era la empresa petrolera PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela. Entonces ese gobierno depende de los ingresos que le aporta el narcotráfico, la minería ilegal, el saqueo del oro y otros minerales estratégicos en Venezuela, y este apoyo internacional que estamos señalando. Entonces, la situación es desesperada, es muy difícil para nosotros, pero también es muy difícil para ellos, porque ya se han hecho tantos autogoles, han destruido tanto la economía, que ya incluso los recursos que les servían para mantener la represión y la corrupción de sus seguidores han mermado mucho. Hay una cosa muy interesante. ¿Por qué entra en crisis otra vez la posición de Guaidó? Aparecen nuevos y viejos representantes de la política venezolana que ahora quieren de alguna manera reemplazarlo, quieren quitarlo del lugar, dicen que es ineficiente, dicen que es incapaz, dicen que no representa al pueblo de Venezuela. Bueno, mira, porque la gente tiene derecho, la libertad de expresión es sagrada, eso lo sabemos Sí. tú y yo que somos periodistas, la libertad de expresión es sagrada y todos tienen derecho a expresar sus opiniones, y es terrible que esas opiniones sean perseguidas o prohibidas. Pero esos compañeros están pasando por un periodo de gran confusión, lo diría yo para decirlo de la manera más amable posible, pues nosotros no queremos golpearlos, ni maltratarlos, ni excluirlos, ni prohibirlos, ni reprimirlos, sino llamarlos a la reflexión, que se den cuenta que el gobierno de Guaidó y de la Asamblea Nacional ha sido un gobierno que le ha tocado actuar en unas condiciones sumamente difíciles, de represión permanente. Los diputados han sido presos o han salido al exilio, ahora se produjo una suerte de indulto electorero que puso en libertad precaria a unos diputados y a algunos dirigentes que jamás han debido estar presos, que fueron sencillamente secuestrados. Y que desde luego eso es, como lo ha dicho el presidente Guaidó, una puerta giratoria. Ahorita los ponen en libertad y después, en cuanto resuelvan su problema electoral, volverán la mayoría a la cárcel y al exilio. Además, ponen a unos en libertad y a otros los ponen presos. O sea que es una cuestión absurda. Los compañeros que dicen que hay que ir a las elecciones porque siempre hay que ir a las elecciones, hay que decirles dos cosas. Primero, la política es alérgica a los dogmas. El dogma es religioso. Es decir, yo como católico practicante que soy, creo en el dogma de la Santísima Trinidad, que Dios son tres personas en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso no lo discuto, porque en términos de religioso uno no discute las cosas, sencillamente las cree y las asume. Pero en términos políticos, los dogmas no existen. Los dogmas realmente son antipolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes plantear como un dogma que hay que ir a elecciones siempre. Hay que ir a elecciones porque nosotros somos políticos democráticos y en la política democrática las elecciones son demasiado importantes y por lo general la política desemboca hacia procesos electorales precisamente para ser democrática. Pero esto no quiere decir que uno tiene que ir a cualquier elección. A esta parodia de elecciones que está convocando Nicolás Maduro, a estas elecciones absolutamente fraudulentas, ilegales, absurdas, no se puede ir porque no se puede legitimar ese disparate. Hay que hacer un esfuerzo, que es lo que nosotros decimos, para que haya unas elecciones correctas, unas elecciones, en primer lugar, que sean generales, es decir, que sean para la Asamblea Nacional, que sean para la Presidencia de la República, entre otras cosas porque Maduro es un presidente ilegal. Maduro es un presidente que se hizo elegir mediante un fraude que todo el mundo, cuando digo todo el mundo, todos los países democráticos del mundo rechazó. Entonces hay que legalizar la presidencia de la República. Para legalizar la presidencia de la República hay que ir a un proceso electoral. Ahora Maduro no quiere reconocer que debe haber unas elecciones presidenciales y trata de imponer de una manera abusiva, grosera, absolutamente anticonstitucional, unas elecciones
que pasan por imponer un Consejo Nacional Electoral que ilegal, porque no lo escoge la Asamblea Nacional como lo corresponde, sino que lo escoge de una manera atropellante el Tribunal Supremo de Justicia, ilegal también que ellos tienen, que no es un Tribunal Supremo de Justicia, sino una especie de sindicato judicial de la narcodictadura. Entonces, frente a estas elecciones tan atropellantes, frente a estas elecciones que no conducen a ninguna parte, lo que se plantea, y en eso estamos de acuerdo, tanto la gente que está identificada, pues el sector democrático mayoritario, que es el que está identificado con el presidente Guaidó, y los otros compañeros que digamos que piensan que hay que ir a elecciones de esta manera. Pero lo que se está planteando en este momento es que en la Unidad Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, están pidiendo una salida electoral genuina, es decir, una salida electoral que cumpla algunos requisitos. Primero, un CNE responsable, confiable, electo por la Asamblea Nacional, tal como lo plantea la Constitución Nacional. En segundo CNE lugar, es el Consejo Nacional de Estado. Nacional Electoral, gracias. Electoral. Exactamente. El Consejo Nacional Electoral. Entonces, en segundo lugar, que no haya partidos ni candidatos inhabilitados. Es decir, la narcodictadura convoca unas elecciones y lo primero que hace es robarse los partidos legales y entonces entregarle los partidos a gente obediente a ellos. Entonces, que no haya inhabilitados, ni partidos, ni candidatos inhabilitados. En tercer lugar, que haya la posibilidad de revisar y sanear, limpiar el registro electoral, porque todo el registro electoral, el patrón electoral, está totalmente viciado, pues hay muertos que votan, un desorden extraordinario. En cuarto lugar, debe haber una supervisión estricta de factores internacionales confiables, de la ONU, de la OEA, de la Unidad Europea, del Grupo de Lima. No puede ser que los testigos electorales que ellos traen internacionalmente sean de Rusia, de China, de Irán, de las dictaduras. Y desde luego que haya un mínimo de posibilidad de competencia normal en un proceso electoral. Porque el fraude no es solo el fraude del día de las elecciones, el fraude de las máquinas electorales, el fraude de las trampas del día de las elecciones, sino también el fraude es lo que llamamos el fraude institucional, el fraude del Estado, o sea que ellos tienen todas las ventajas, que el sector democrático no puede hacer campaña porque ellos tienen controlado todo, tienen controlado todos los medios de comunicación social, pueden alterar las redes sociales y además tienen grupos, ellos llaman colectivos, pero son grupos de malandros, son grupos de delincuentes motorizados que andan sembrando el pánico y golpeando a la gente. Entonces, si esas condiciones mínimas, porque estamos hablando de condiciones mínimas de sentido común, no le estamos diciendo que nos den a nosotros ventajas, le estamos diciendo que eliminen en una cierta medida todas las desventajas que tenemos, porque nosotros sabemos que más del 80% de la población lo repudia y que en consecuencia si hubiera un mínimo de seguridad electoral, ellos serían arrasados. Además, si ellos pensaran históricamente, se darían cuenta que en este momento a ellos les conviene salir mediante una derrota electoral, porque ya ellos no pueden controlar el gobierno, ya ellos no pueden resolver ningún problema, ellos tienen que darle la oportunidad a otros que asuman el gobierno, porque cuando los sectores democráticos asumamos el gobierno, vamos a tener el respaldo internacional. Tener respaldo internacional quiere decir que vamos a poder crear unas condiciones para que haya nuevas inversiones, para reactivar la economía, para reconstruir el país. Porque el problema es la reconstrucción del país, Agustín. El país está totalmente destruido, el país está devastado. ¿Entiendes? Nada funciona, ellos han acabado con todo. Mira, como estamos hablando para gente del sur de América, para la parte austral de América, que son gente que le gusta mucho el fútbol, para que tú veas una idea de cómo está el país de destruido. Fíjate tú que, por ejemplo, la Vinotinto, que hay que convocarla ahora para irse preparando para la Copa América, la Vinotinto va a ser convocada y solamente van a ser convocados jugadores que jueguen en Venezuela y en América, porque no tienen dinero para pagarle los pasajes para los jugadores que están en Europa regresen a jugar con la Vinotinto. Te pongo este ejemplo para que tú veas. La Vinotinto es la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela. Como decir la Celeste uruguaya o la albiceleste argentina o la canariña brasilera. Entonces,
ese solo ejemplo que demuestra la destrucción de Venezuela. El hecho de que la pandemia los haya totalmente, se les haya salido de control, se les haya salido de madre. En este momento, más de 150 trabajadores de la salud han muerto en los últimos meses porque ellos no tienen ninguna capacidad de controlar la pandemia porque el sistema de salud venezolano está totalmente colapsado. Entonces, nosotros queremos una salida pacífica, queremos una salida electoral, Alexis, pero queremos una salida genuina. Ahora, Alexis, a esa salida pacífica, ¿contribuyen esta reaparición de María Corina Machado, Enrique Capriles, con un reposicionamiento que habían perdido, prácticamente estaban desaparecidos de la política interna? Hay que diferenciar, Agustín, a María Corina de Enrique Capriles. Las posiciones. No, pero los tomo porque son los dos dirigentes. No, pero te quiero decir, para explicarte, sí, claro, para responder la pregunta. Sí, claro. María Corina tiene diferencias con el presidente Guaidó, pero está de acuerdo en que no hay que ir a estas elecciones fraudulentas e ilegales. Enrique Capriles Radonsky piensa que hay que ir a estas elecciones fraudulentas e ilegales. Entonces, por ejemplo, Enrique Capriles plantea que hay que ir a estas elecciones, pero hay que suspenderlas por la pandemia y para buscar entendimiento. Y Maduro le responde que llueve, truene o relampaguee, llueva, truene o relampaguee, las elecciones van como sea ahora en diciembre. O sea que maltrata a la gente que está tratando de ser comprensiva con él. Claro, María Corina Machado tiene que entender que ella debe hacer un esfuerzo de entendimiento. Hasta ahora la estimamos mucho, la consideramos una compañera muy valiente, inteligente, linda, tiene muchas virtudes, pero realmente su posición tiene que ajustarse más a las exigencias del realismo político, las exigencias de acuerdo que están planteadas en este momento. Como dije al principio, son exigencias de acuerdo que no niegan el derecho a tener diferencias de los otros compañeros. Pero las cosas... Dime. ¿Qué aporta Mike Pompeo, el secretario de Donald Trump, cuando dice que la candidatura, la posible candidatura, tanto de Capriles como cualquier otro, solo profundiza en la crisis de Venezuela? Sí, lo que quiere decir el gobierno de los Estados Unidos, y en ese sentido están de acuerdo republicanos y demócratas, es que lo mejor en este momento es que se reconozca como válida la posición del gobierno legítimo, que es Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, de modo tal que eso pueda conducir mediante la presión internacional a unas elecciones realmente válidas, realmente confiables, realmente legales. Esto es muy importante que se tome en consideración. Porque nosotros, fíjate tú, esto que te quiero agregar es para nosotros muy, pero muy importante, de mucho valor. Nosotros creemos, es decir, cuando digo nosotros creemos, es decir, el presidente Guaidó, la mayoría de los dirigentes que lo respaldan y los que somos seguidores, los que no somos dirigentes, pero somos seguidores del presidente Guaidó y del gobierno legítimo, nosotros creemos que debemos mantenernos con respecto a la política norteamericana y sobre todo con respecto a la política electoral norteamericana, debemos mantenernos en una posición bipartidista. Nosotros tenemos razones para estar muy agradecidos con los republicanos y con los demócratas por el apoyo que nos han dado. Estamos muy agradecidos con el presidente Bush, con el presidente Obama y con el presidente Trump por el apoyo que nos han dado. Y no queremos caer en la trampa de involucrarnos en la política norteamericana, que en estas elecciones es una política que está muy crispada, muy virulenta. Entonces no queremos que esa política norteamericana agregue división a nuestra lucha en Venezuela. Nosotros sabemos que si las elecciones las gana el presidente Trump o si las elecciones las gana el vicepresidente Biden, de todas maneras, la política norteamericana va a seguir siendo muy parecida, va a seguir siendo la misma. ¿Cuál es? Bueno, la misma que comparten el Grupo de Lima, la Unidad Europea y los Estados Unidos, que es la política de seguir presionando a la narcodictadura con sanciones y con presiones de todo tipo para obligarla a ir a unas elecciones. En eso piensan idéntico el presidente Trump y el presidente Biden. O sea que nosotros no podemos caer en la trampa. Es decir, claro, los venezolanos que tienen la nacionalidad norteamericana tienen el derecho a preferir a Biden o a preferir a Trump. Nosotros no podemos meternos en eso.
Solo le pedimos a los venezolanos que tienen la nacionalidad norteamericana que no caigamos en la trampa de enredar, de alterar, de molestar nuestro esfuerzo unitario, dejándonos dividir por la campaña electoral norteamericana, que yo como amigo y como admirador de los Estados Unidos estoy muy preocupado porque es una campaña electoral muy virulenta, muy crispada, realmente no corresponde a un país del primer mundo, a un país de una democracia tan avanzada como la norteamericana, este tipo de campaña electoral. Si tuvieras que hacer una opinión decisiva, no política ni buscándole la vuelta y la explicación, hay muchos que están avisorando una aplastante derrota de la oposición. ¿Vos qué opinás? Si hubiera unas elecciones confiables, legales, normales, con un mínimo de normalidad, porque no estamos exigiendo que nos den todas las ventajas, ninguna ventaja, ni siquiera todas las seguridades. Estamos exigiendo unas elecciones normales. Si hubiera unas elecciones normales, no hay ninguna duda, eso lo registran todas las encuestas, incluso las encuestas de ellos. Por eso están imponiendo estas elecciones atropelladoras, porque las encuestas de ellos les dicen que no tienen absolutamente ningún chance de ganar una elección. O sea que si hubiera unas elecciones normales, el candidato democrático, el candidato que representara los sectores democráticos, nosotros estamos seguros que sacaría, si no por encima, cerca del 80% de los votos. La imagen de Capriles sigue siendo la misma que sostenía ya por, qué sé yo, 5, 6, 7 años atrás. Bueno, Capriles está teniendo el problema ahorita y mucha gente molesta con él porque no entiende su posición. Es decir, yo mismo, que le tengo un gran respeto, me parece que es una posición bastante difícil de explicar. Sin embargo, fíjate tú, nosotros queremos ser sumamente cuidadosos, no maltratar a los compañeros que en este momento creemos que están equivocados. Es decir, más bien inducirlos a la reflexión. En ninguno de nosotros se va a encontrar una palabra contra esos compañeros que creemos que están equivocados, porque, bueno, por lo que decía al principio de esta conversación contigo, y es que la gente tiene derecho a mantener sus posiciones, a defenderlas, y aunque uno crea que están equivocados, la gente tiene derecho a equivocarse. Sí, uno no puede plantear que como están equivocados, hay que prohibirle su posición. Lo más importante es que la gente tiene derecho a equivocarse. Recuerda que hay una frase muy linda de Voltaire, del gran tratadista francés de los tiempos de la Revolución Francesa, Voltaire, que decía que una persona le escribió una carta a Voltaire diciéndole que estaba en desacuerdo con algo que él había escrito. Entonces Voltaire le respondió, bueno, mire, yo estoy en desacuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para que se respetara su derecho a decirlo. O sea, el derecho a estar equivocado de los compañeros es un derecho sagrado que nosotros no podemos bajo ningún respecto maltratar. Para cerrar esto, ¿tu pálpito de lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que el gobierno se sigue deteriorando, no tienen manera de sobrevivir, el país va a seguir hundiéndose y entonces lo que corresponde en este momento es mantener la presión a fondo. Pero las elecciones, ¿quién las gana? Las elecciones no las gana nadie, porque son unas elecciones donde si participa el 15 o el 20% de la población electoral. Ahora, claro, esas elecciones no hay manera de que Maduro las pierda, porque esas elecciones han sido diseñadas para que no haya manera de que la narcodictadura las pierda. Esas son unas elecciones como las elecciones que hacen las dictaduras. ¿Tú te acuerdas que en Argentina, que en Uruguay, que en Venezuela, que en todas partes las dictaduras ganaban las elecciones por 80, 90% de los votos? O sea, porque eso realmente no son elecciones, eso es una parodia, una payasada, eso es algo realmente que es un insulto a la inteligencia de la gente. Sí. Alexis, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente fue un panorama muy amplio el que nos hiciste ver. Evidentemente me parece que no hay mucho margen para que en estas próximas elecciones pueda haber un cambio en Venezuela, pero es mi opinión. Ojalá se pudiera lograr ese cambio tan anhelado. Te mando un abrazo. Igual para todos ustedes, que Dios te guarde y la Virgen del Valle, hermano. Que sigas muy bien. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Alexis Ortiz,
sin ninguna duda, no solo es un gran político, fue alcalde de una ciudad que se llama Lechería en Venezuela, sino que también es un intelectual muy, muy reconocido, participa en distintos programas de radio y televisión, es una persona consultada continuamente, es una persona de referencia cuando hablamos de Venezuela. Y es un lujo tenerlo unos minutos con nosotros.